Si en algún momento oís algo raro o algún error de sonido es porque no grabo el vídeo de una, sino en diferentes momentos. Alguno me cancela, estoy segurísimo. Porque como veis en el título, este vídeo va de que los fans son el mayor problema del K-pop. Y creo que no hace falta que explique mucho por qué pasa esto. Pero si alguno se me va a poner a llorar en los comentarios o poner algún comentario fuera de tono, sea hacia mí o sea hacia alguien, se puede ir yendo del vídeo. Porque no voy a ser bueno con ningún fan. Y recordad que si estoy hablando de algún creador de contenido de K-pop en este vídeo, no estoy en contra de la persona, sino de cómo transmite su contenido, porque la mayoría de creadores de contenido de K-pop me la sudan, porque aquí todo el mundo o reacciona o hace noticias mintiendo, y de lo segundo voy a hablar en este vídeo más tarde, porque es que es un problema gordísimo. Así que si alguno de estos se me ofende, que me cancele por decir la verdad. De la misma manera que puso a New Jeans y a Elite en el ojo del huracán de la controversia de Minhyejin y Hype. Y me da igual si es un creador grande o pequeño. Este vídeo va a ser largo y no me gusta. Resumiendo por qué puse este título. Básicamente, durante estos últimos meses he estado reflexionando sobre el K-pop como persona que lleva escuchándolo desde principios de 2018. O sea, más de 6 años y medio. Y he visto cómo esto se ha convertido en un pozo de mierda, más por culpa de los fans que de las propias empresas, donde todo el mundo está actuando sin pensar y hablando sin límites, dándoles igual, como he dicho antes, el lanzar a niñas en una controversia donde Heavy, Minhyuk y Jin estuvieron haciendo lo máximo para echarles. Y de esto hablaré más tarde porque por culpa de esto me di cuenta de que el K-pop se está yendo a tomar por culo. Donde la gente se queja de la sexualización cuando una idol muestra escote, pero de repente tienes un TikTok con cientos de personas admirándole el culo a Hani. Y no en comunidades como K-Pop Fab, donde eso es normal, sino en TikTok sin excusa alguna. Y yo creo que ya entendéis que juntando incluso más problemas, esto se ha convertido en una bola de nieve que hasta a las empresas les cuesta parar. Porque si la industria se adapta a los fans coreanos, los internacionales se quejan y viceversa. ¿Y sabéis qué ha causado todo esto? Que el K-pop esté cayendo si es que no está caído, porque es muy fácil echarle todo el rato las culpas a las empresas, pero nunca decir que los fans hemos sido el problema. Y empezando con las razones. La primera es criticar por criticar. Desde que el K-pop se ha hecho fenómeno mundial, aunque ahora esté cayendo, las críticas por criticar solo fueron en aumento sin parón alguno. Desde criticar como Wonyoung como una fresa, hasta esperar que las empresas hagan las cosas bien cuando aquí nadie está haciendo una crítica constructiva. Porque ¿sabéis qué hacen los creadores de contenido de K-pop que son grandes? Hacer noticias mintiendo por visitas o estar solo haciendo reacciones. Y muchas veces cuando se habla de un problema en el K-pop, son muchos los canales que hablan de ese problema y pocos los que lo entienden. Y yo quiero ser uno de esos pocos que haga a la gente entender un problema en vez de hablar de ello sin saber. Porque esto debería ser sobre encontrar un punto medio en el que tanto fans, empresas y idols encontremos junto, porque no es solo que los idols y los fans estemos afectados, sino también las empresas que son las que llevan el K-pop. Y sí, sé que muchos me vais a decir, no defiendas a las empresas, son avariciosas. ¿Te crees que no lo sé? ¿Por qué te crees que mi primer vídeo es hablando sobre que no debiendo liderar el K-pop? No defiendo y nunca defenderé a una empresa, salvo que realmente se lo merezca. Pero siempre hay que hacer críticas constructivas para que las empresas mejoren y nosotros tengamos algo mejor y traten mejor a los idols. Y este siguiente punto va sobre ellos, porque tenemos que dejar de pensar que todos los idols aman su trabajo. Porque cada vez se está viendo en la industria más cantantes que les gusta cantar y bailar pero no quieren promocionar como idols, porque saben lo que jode llevar el horario de una idol. Y voy a poner un ejemplo en el que estoy seguro que me voy a equivocar, y es Jennie, la que llaman por todo YouTube ex-NMIXX, antigua miembro de NMIXX y muchos nombres más.
pero no solo por su nombre de solista. Y en su caso, desde que estuvo en JYP hasta ahora que está fuera de JYP, se le nota que le encanta cantar y bailar, pero le cuesta promocionar como idol. Y después se le critica porque se preocupa más por su apariencia que en algunas preguntas en los fancall. Y aquí os hago una pregunta. ¿De verdad os gustaría a vosotros estar durante horas respondiendo las mismas preguntas, encontrándoos con los mismos fan acosadores, cada día, en cada comeback que tenéis? Y espero estar equivocándome con este ejemplo, pero ya sabemos muchos idol que antes eran famosos en el K-pop y ahora se han ido a ser actrices, influencers, que ya no están en la industria. Y yendo al tercer punto, necesitáis dejar de poner a los idols en un pedestal porque les hace más daño que traer buenas cosas. Y no me sirve la excusa de que tu idol es un dios o una diosa, porque no es que seáis uno o dos, es que sois miles de personas. Y estamos aquí muchas personas tratando de que los idols sean tratados como personas y no como cosas. Pero los que vais todo el rato diciendo que son dioses o cualquier cosa de ese estilo, sois gran parte del problema que se lleva intentando solucionar durante años. Y esto se soluciona no parándolo, sino controlando la cantidad de comentarios así. Como una cosa que voy a decir en este vídeo, que va a ser precisamente el último punto. Y este punto habrá sido relativamente rápido porque el próximo viene muy cargado. Y estoy seguro de que preguntaréis, ¿qué tan cargado viene este punto? Es el egoísmo de los fans, sobre todo el de los fans coreanos, latinos y estadounidenses, porque son los tres grandes grupos de fans que tiene el K-pop. Los fans coreanos, por ser donde nació el K-pop, se creen que toda la industria solo debe de ser para ellos. Y con esto le siguen los fans estadounidenses, que se creen el centro de la industria también, a pesar de ser los únicos, junto a, diría yo, Japón, que tienen el K-pop entero adaptado para ellos. Y con este complejo de creerse mejores, les siguen los fans latinos, los cuales son los más pasionales. Y a primeras esto es algo bueno, hasta que ves que se creen mejores que los fans coreanos, cuando pueden ser tan o más problemáticos que estos. Y no empecéis que si los fans japoneses, porque ellos suelen dar problema en el pop japonés, que es su industria, pero no suelen ser problemáticos en el K-pop. Imagínate si hemos llegado a tal punto de que la industria los está ignorando durante años, porque solo se están centrando en Corea y Estados Unidos. Y ahora en Latinoamérica porque están desesperados de dinero. ¿Y sabéis qué empresa sigue dominando allí y haciéndoles caso a los fans de allí? JYP Entertainment. Pero empecemos ya con cada uno de estos grupos de fans. El primer grupo del que voy a hablar son los fans coreanos, los cuales son los más cercanos a los idols y también el que más se apropia de estos, a pesar de que sean personas. Y puedo entender que desde el punto de vista cultural, la cultura coreana se oye muy castigadora, muy superficial, y haya creado esta ilusión de cercanía falsa, pero es que eso no es excusa para hacerle bullying a idols como Karina por el simple hecho de que tienen la vida amorosa que vosotros no tenéis. También sois como los streamers españoles, creéis que todo es para vosotros ignorando a los fans de los demás países. ¿Qué os pasa a los fans coreanos? ¿Os quejáis de la más mínima cosa que no esté hecha para vosotros? Siendo los más xenófobos contra una idol que no parezca totalmente asiática o que no sea totalmente coreana. Y no digáis que no, porque lo habéis hecho con Somi, Daniel de New Jeans y muchísimos idols que me estaré olvidando. Aparte de mandar camiones a las empresas exigiendo echar a un idol de un grupo porque ha hecho una cosa que no os gusta. También sois los que en proporción más acosan la vida privada de estos idols. Aunque también hay energúmenos en Europa que ni siendo echados del país van a parar. Y tampoco hablemos de exigir que siguen estándares irreales que agravan su salud mental y física, porque si no este vídeo sería eterno. Los fans estadounidenses son otros que se creen el centro de la industria y los más bocazas en redes sociales. Tenéis la industria entera adaptada para vosotros y sois con los fans japoneses los únicos que podéis disfrutar de tanta suerte y lo uséis así, cometiendo los mismos errores que los fans coreanos y diciendo que están promocionando cosas que están fuera de su control, politizando el K-pop. Y yo no voy a politizar mi canal porque esto no es un canal de política, es un canal de K-pop. Y yo aquí no voy a discutir mucho esta conducta porque esto no es un canal político. Yo aquí vengo a hablar de K-pop y esto está muy fuera de mi control y esto a mí no me importa realmente porque yo soy español, no estadounidense. Aparte que tenéis todo el merchandising a su precio original sin tener que importarlo. Tours enteros de casi todos los grupos y solistas famosos en Occidente.
festivales enteros dedicados a K-pop. Incluso los festivales que no son de K-pop también han invitado a este tipo de grupos. Y solo están yendo a Europa porque necesitan dinero, porque la industria está cayendo. Encima de todo, tenéis la suerte de que son los canales estadounidenses los que más reciben colaboraciones con grupos de K-pop después de los fans coreanos, y utilizáis esa suerte para ser iguales y peores que los fans coreanos. Os debería dar vergüenza. Los fans latinos, en cambio, sí que tengo que defender una cosa: son fácilmente el tercer mayor fandom, y siempre han sido ignorados durante años y años y años. Y si JYP está empezando a mandar a sus grupos a Latinoamérica es porque están desesperados de dinero, viendo que la industria está cayendo, que ya lo he dicho miles de veces. Y durante estos últimos años solo vi interés por parte de JYP cuando debutaron a NMIXX enseñando que saben español básico, aunque hayan mandado esa estrategia a tomar por saco por el éxito que ha tenido HYBE en Corea, pero también, al ser los más pasionales, se apropian tanto de los idols como los fans coreanos, aparte de que son los que más guerras entre fandom están causando, solo porque alguien ha dicho algo que a ellos no les gusta, como si las empresas les fueran a dar un premio por decir que X grupo es mejor que otro, cuando os han ignorado durante años y os están haciendo caso solo por dinero. Si queréis mejorar la industria, no seáis tan cortos de mente, trabajad juntos aunque el fandom del K-pop sea una gran familia disfuncional que en el fondo se quiere. Os voy a ser honestos, en mi guión ahora pone que debería de hablar de los canales de noticias, pero es que me he dado cuenta de que este problema va muchísimo más lejos de lo que yo me pensaba en un inicio. Y antes debo de explicar una cosa, el K-pop en gran parte depende de hacer contenido, ¿verdad? De que los idols hagan reality shows, TikTok, vlogs y demás cosas. ¿Y de verdad soy yo el único que he echado en falta al menos un youtuber que represente el K-pop? Y tranquilos que no voy a venir yo fardando. Y de verdad creo que esta es una de las razones por la que el K-pop ha caído, porque no hay nadie que quiera ser un creador de contenido K-pop, porque la barrera de entrada es muy grande y todo el mundo está haciendo podcast, reacciones o noticias sin entender el tema. Y aunque tenga cosas en contra de que la mayor parte del contenido sean podcast o reacciones, esos no son el gran problema. Gran parte del problema, con todo el perdón de la palabra, son los putos canales de noticias. Esto me di cuenta con la controversia de Min Hee-jin contra HYBE, porque hay canales que hablan sin ser neutral, hay otros canales que directamente ponen a las miembros de New Jeans y I-LIT en la miniatura, pero es que también los que ponen a los grupos en el título. Y no es coincidencia de que casi todas las capturas que estaréis viendo son de canales angloparlantes. Y yo no estoy en contra de estos canales y como he dicho, no me importan. Yo lo que estoy en contra es de cómo transmiten el mensaje que quieren transmitir. Porque muchos de estos canales pueden ir de buenos, pero es que son ellos los que se han ganado el dinero a base del sufrimiento de otros. ¿Y cómo? Estaréis preguntando. Pues leyendo un párrafo que hasta nosotros podríamos leer, poniendo a las idols en las miniaturas, en el título, y básicamente siendo sensacionalistas. Confiar en mí cuando digo que fueron este tipo de canales los que llevaron a las pobres chicas de I-LIT y New Jeans al ojo de la controversia, porque yo creo que quedó claro que esta controversia eran sobre temas corporativos que estaban fuera de nuestro alcance, pero es que estos canales los llevaron al terreno de los idols porque sí, porque les da más visitas y dinero, y puede venir cualquier canal de noticias a llorarme o a criticarme, pero es que es vuestro papel informar entendiendo el tema y no mentir. Cancelarme si queréis, no me importa. Y yo no me voy a poner a decir, tú eres el problema, tú eres el problema. Yo quiero que al menos si vais a hablar de K-pop, hacerlo bien, coño. Y yo no quiero estar todo el rato haciendo vídeos enfadado. Pero es crucial reconocer los problemas para luego solucionarlos. Pero como sé que este vídeo no lo va a ver ni el Tato, porque el primero no lo vio nadie, seguramente seguirán alimentando la cultura de la cancelación. Y para quien no entienda qué es, en estos días es básicamente hacerle ciberbullying a alguien que piensa como tú no piensas. Y en el K-pop eso es básicamente criticar a los idols porque no quieren ser marionetas, porque quieren vivir su vida. Como pasó con Karina de aespa, que la criticaron por tener novio hasta el punto de que tuvo que dejar su relación al poco tiempo.
Pero si hablamos de ciberbullying, tenemos que hablar de cuando LE SSERAFIM cantó mal en Coachella. A diestro y siniestro estaba todo el mundo diciendo que si no saben cantar, que si haciendo noticias sobre eso, hasta el punto de que la propia empresa tuvo que hacer amenazas con acciones legales para que parasen el hate. Y la gran mayor parte de canales de K-pop haciendo mecha sobre esto porque da visitas y dinero. ¿Y sabéis cuándo paró? Solo cuando Source Music, la empresa de LE SSERAFIM, amenazó con acciones legales porque no había nadie diciendo que sí, han cantado mal, pero Source Music se va a encargar de que no canten mal en un futuro. Y a esto quiero añadir que no podemos hacer que el K-pop sea nuestro cubo de basura solo porque queremos que los idols hagan lo que nosotros queremos, esperar que las empresas acepten eso. Como dije anteriormente en este vídeo, el K-pop es tanto de los fans como de los idols como de las empresas. Tenemos que encontrar un punto medio. Y aquí muchos seremos fan de K-pop porque nos hizo feliz en un momento malo, incluido yo. Y no voy a dar una monserga sobre mi pasado porque este no es el vídeo. Y yo creo que no podemos dejar que esto se haya convertido en un pozo de mierda solo porque queremos que los idols sean nuestros y hagan cosas que a nosotros nos guste. Y sé que las empresas son muy avariciosas, pero al menos asegurémonos de que los idols sean tratados con respeto. Y también los fans que piensan distinto a nosotros. Y ahora me toca hablar del último tema en este vídeo. ¿Os acordáis de cuando al inicio del vídeo dije que habían personas admirándole el culo a Hani? Pues toca el tema de la sexualización, el cual solo se trata cuando es sexualización erótica, y con esto me refiero que solo se habla cuando se trata de que un idol ha mostrado pecho o culo por culpa de su empresa. Y aunque es verdad que puede llegar a ser un problema, no he visto a nadie hablar bien del tema, y ya os aseguro yo que este tema es muchísimo más complicado de lo que parece, y confiad en mí en esto, porque yo he agravado este problema pasivamente, y con pasivamente me refiero a que no he hecho contenido de este estilo, sexualizando a una idol, pero sí lo he consumido en la mayor comunidad de sexualización que hay, la cual es K-pop Fab. Y no estoy diciendo esto para buscar disculpas o para justificarme, porque sé que he sido un cerdo, y sé que el menor problema de la sexualización es la ropa. La sexualización también es admirarle el culo a Hani sin remordimiento alguno. Y esto se edit con la línea de Buddy Bang de Supernova de aespa. De esto os aseguro que habrá un vídeo en un futuro, pero es que el problema es tan gordo que ese vídeo tardará meses en venir. Yo entiendo que me vayáis a criticar por agravar el problema pasivamente, y yo lo vería justificado si es una crítica constructiva. Antes de terminar el vídeo, quiero recordaros una cosa, que es sobre todo cómo se trata este problema. No es la acción en sí, sino de cuántas veces se hace o se ha hecho. Y espero que hayáis entendido por qué he dicho que los fans somos el mayor problema del K-pop. Y como dije antes, para solucionar un problema tenemos que reconocerlo. Espero que en un futuro, ya sea con mi ayuda o sin mi ayuda, se pueda conseguir. Aunque seamos una gran familia disfuncional, nosotros cuando nos lo proponemos, trabajamos juntos por el bien de todos. Y si vais a criticar, al menos que sea de manera constructiva y respetuosa, aunque sé que nos gusta el drama a todos y el cotilleo. Y si creéis que tenía que hablar de algo más, ponedlo en los comentarios. Y si creéis que debo de hablar de algo ya sea positivo o negativo, ponerlo abajo. Y ya os digo que el próximo vídeo no va a ser enfadado, porque a mí no me gusta hacer contenido enfadado. El próximo es sobre JYP Entertainment, porque tarde o temprano acabarán siendo líderes del K-pop. Y tened claro que no los voy a defender. Y última cosa, youtubers de K-pop, recordad que el K-pop ha caído por los fans, no por las empresas solamente.